Vamos a hacer un ejercicio de sombras en vistas. Tenemos como datos las vistas de frente y la vista de planta del cuerpo al cual le tenemos que obtener la sombra. Primero que nada debemos darnos cuenta de qué trata el cuerpo. Para ello, a través de un croquis o de una perspectiva rápida, observamos que acá hay algunas líneas en trazo fuerte que nos están diciendo que se encuentran más próximas al observador, como esta L del frente y ese cuadrado. Mientras que en la planta vemos una figura en forma de L que estaría más próxima a nosotros. Las líneas más suaves nos indican que están más alejadas a nuestra vista, de forma tal que el cuerpo al que estamos tratando tendría en líneas generales esta forma, ¿sí? Donde la L que está frente a nosotros se encuentra aquí, el cuadrado, y visto de arriba es una L fuerte con la plataforma al fondo. Bien, para comenzar a realizar las sombras, lo primero que tenemos que definir es en qué dirección va a tener el sol en altura y qué dirección va a tener el sol en planta. Podemos elegir cualquier ángulo que creamos conveniente. En este caso elegimos este ángulo para el sol en altura y este otro ángulo para el sol en planta. Bien, quiere decir que todas las líneas que nosotros tracemos en la planta van a respetar esta dirección, y todas aquellas que nosotros tracemos en elevación van a tener esta otra dirección. Entonces, primero que nada definimos qué caras de este símil cubo están en luz y qué caras van a proyectar sombra. En este caso, si el sol está mirando desde este sector en planta, estas dos caras estarán iluminadas. Por lo tanto, las caras que nos van a arrojar sombra son las dos estas. Mientras que el sol en altura nos dice que esta cara y esta están iluminadas, mientras que estas y la planta misma están en sombra. Ahora bien, comenzamos en planta con las direcciones. Este sería el primer punto que nos va a arrojar sombra del cuerpo, que se trata de esta pared del fondo. Entonces comenzamos ese punto al que le vamos a llamar el punto 1, ¿sí? Nos arroja una sombra en este ángulo hasta que toca el rayo la línea de tierra. Mientras tanto, ubicamos ese punto en elevación, el punto 1, y traemos el rayo en esa dirección. Como el otro tocó primero la línea de tierra, elevamos y obtenemos ahí la sombra del punto 1. Bien. Luego vamos al otro extremo. Llevamos el punto hasta que toca la línea de tierra. Y cuando traemos en elevación a este punto que le vamos a llamar el punto 2, como ya el otro tocó antes la línea de tierra, proyectamos y obtenemos la sombra del punto 2. Quiere decir que como el 1 y el 2 están unidos, nosotros ya podemos decidir que el 1 y el 2 en sombra también están unidos. ¿Con qué variante? Que acá tenemos un hueco en el cuerpo. Por lo tanto, ahí sí vamos a ver la sombra. Pero cuando pasamos sobre del cuerpo, ya la sombra deja de observarse y queda atrás del mismo. Por lo tanto, la sombra de la arista 1, 2 sería ese. Como ese punto 1 viene desde la base, o sea, desde el piso, entonces la sombra desde ahí comienza hasta juntarse con nuestro punto 1 en altura. Otra vez tenemos aquí el cuerpo, entonces no dibujamos la sombra y sí dibujamos en el hueco porque ahí la vamos a observar. Vamos ahora al punto 3. Este punto 3 estaría ubicado acá en planta. Para obtener la sombra del punto 3,
que está acá en planta y coincide con el punto 2 en elevación, hacemos el mismo procedimiento. Llevamos con la dirección del Sol en planta la línea y traemos la dirección del Sol en altura desde el punto 3. Como este tocó primero la línea de tierra, entonces bajamos y aquí tenemos el punto 3 en sombra. Bien, ¿eso qué nos está diciendo? Que acá el punto 2 y el 3 son una misma arista, pero en este caso tenemos el punto 2 en sombra en la vista y el punto 3 en sombra en la planta. Por lo tanto, tenemos que unir ambos puntos. ¿Cómo hacemos para saber si la dirección esta es la correcta? Tomamos un punto cualquiera auxiliar, por ejemplo este acá al medio, y llevamos el punto hacia la dirección en planta y lo traemos, como coincide con 2 y 3, en la dirección en altura. Como ya tocó la línea de tierra, traemos y corta ahí. Entonces la sombra de ese punto está ahí, quiere decir que esa sí o sí es la dirección desde 3 hasta la línea de tierra y ahí se va a encontrar con 2. Por lo tanto, la sombra de este volumen, si hubiera sido solamente la pared y esta viga, la arista superior, la sombra sería esta que tenemos dibujada acá y ya vamos a reforzar. Pero ¿cuál es la particularidad de este elemento? Que es como una viga que vuela sobre la plataforma. Por lo tanto, debemos sacar la sombra de esa viga en el piso. Es decir, que tomamos a lo que nosotros llamamos un punto 4 acá, que está abajo del 3, y en altura lo ubicamos en este lugar. Con el mismo procedimiento llevamos desde la base la dirección y traemos la altura en la dirección del Sol que le habíamos dado al principio hasta tocar línea de tierra, y ahí vamos a obtener el punto 4 en sombra. Quiere decir que del 2 la sombra viene hasta línea de tierra, se encuentra con el punto 3 y del punto 3 se une con este punto 4 que acabamos de obtener. Como esa cara está en sombra, también por supuesto está la arista esta proyecta una sombra de ese elemento. A ese punto le vamos a llamar el punto 5. Ese punto 5 lo tendríamos ubicado acá. Bueno, se hace el mismo procedimiento, se lleva el rayo del Sol en planta, se trae desde 5 hasta línea de tierra, unimos con el punto la arista que recién obtuvimos y acá vamos a obtener el punto 5. ¿Qué vamos a ir teniendo en cuenta hasta ahora? El 4 se une con el 5 y esa es la sombra de esta arista, o sea, esta. Nos quedaría ya completar hasta este punto al que le vamos a llamar 6, y que también coincide acá con 5. Llevamos el rayo de Sol, traemos en altura y nos damos cuenta que una vez que toca línea de tierra el otro y este se encuentra aquí en este lugar, vamos a tener la sombra de 6. 5 se une con 6 y ya tenemos la sombra de esa especie de viga. Bien, nos quedaría ahora la sombra de esta plataforma en el sector este. Hacemos el mismo procedimiento, llevamos el Sol en planta, traemos el Sol en altura, toca línea de tierra, regresamos hasta encontrarnos y tenemos que la sombra de esta plataforma sube hasta aquí, y como sigue la misma dirección, ¿sí?, ya podemos nosotros intuitivamente decir que la sombra de ese elemento llega hasta la sombra de la arista esta, que sería la especie de columna esta que sostiene la viga larga. Bien, entonces esa sería la sombra del elemento mayor. ¿Qué nos quedaría acá? Proyectar la sombra de este hueco que está en la pared. Bien,
Hacemos el mismo procedimiento, llevamos los 4 puntos o vértices de esa ventana, ¿sí? La llevamos en planta, tocan los rayos que vienen en elevación y armamos el cuadrilátero de la sombra de esa ventana sobre la superficie del papel. ¿Cuál es la particularidad que tenemos acá? Que toda la sombra de esa ventana nos dio sobre los cuerpos y sobre la sombra anterior ya obtenida. Por lo tanto, no vamos a ver más que un rayado de toda la sombra. Finalmente, la sombra de este pequeño elemento, que sería esta viga baja que está acá en el piso, llevamos la dirección, traemos la sombra en altura y donde tocó la plataforma, ahí sabemos ya de hecho que se proyectó la sombra de ese elemento sobre de la plataforma. Nos queda finalmente indicar la sombra a través de los rayados correspondientes. Habíamos dicho que la sombra del volumen mayor era esta, por lo tanto el rayado irá en todo este sector sin tocar el cuerpo, siempre en el vacío. Acá vamos a rayar sobre de la plataforma y aquí vamos a rayar la sombra de esta viga que está en voladizo. La sombra de este ejercicio entonces quedaría de esta manera. Hay que cuadricular toda la sombra porque se trata de sombra arrojada del objeto. Acá una cuestión a tener en cuenta. Como este es el volumen al que le estamos sacando la sombra y tiene una ventana, le podríamos llamar en la pared posterior, esa ventana también va a proyectar una entrada de luz sobre el plano de la superficie de la planta o de la elevación. En este caso, esa ventana está tapada por el volumen y por la otra sombra. Pero se procede de manera similar. Punto por punto, los 4 vértices de esa ventana se van proyectando en planta. El rayo que llega primero a la línea de tierra es el que va obteniendo y daría aproximadamente una sombra de estas características, que sería la sombra de la ventana en el piso, pero como les acabo de decir, se encuentra el cuerpo, no la podemos observar.